a la paciente obstétrica y a los factores de riesgo que predisponen. Sí se ve, ¿verdad? Sí, agrándale un poquito. Y por Ya, favor, hágame acuerdo del título. ya, Doc. Listo. Entonces, nuestro título de proyecto era el control y el manejo de las infecciones de la atención materna y prenatal en los adultos jóvenes del Centro de Salud de Huamaní, tipo C, en la ciudad de Quito, en el periodo de enero a diciembre del 2021. Entonces, para poder crear o para poder desarrollar el problema, nosotros hemos buscado el sustento bibliográfico a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces, parte de los datos bibliográficos o del sustento bibliográfico a nivel internacional son datos que hemos encontrado de la OMS. Eh, bueno, les voy a leer, esto ya había dado, pero según la OMS, a nivel mundial, las infecciones directas son la tercera causa de mortalidad materna, lo cual representa el 10 al 7% de las muertes aproximadamente, con mayor prevalencia en los países de ingresos bajos, es decir, países que van en desarrollo, como es el caso de nuestro país. El mayor factor de riesgo obstétrico independiente para la sepsis materna posparto es la intervención quirúrgica y la cesárea, asociada a un aumento del 5 al 20% en la morbilidad infecciosa, en comparación con el parto vaginal. La cesárea, después del inicio del trabajo de parto, presenta el mayor riesgo seguido de la cesárea electiva y luego del parto vaginal operatorio, aunque la profilaxis antibiótico y la esterilidad son prácticas estándares en países europeos. En el Perú, el panorama es similar. Según datos presentados en el Boletín Epidemiológico del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, el total de infecciones asociadas a la atención de salud a nivel nacional para el periodo 2012 y 2014 fueron de 10.938 casos, siendo la infección por herida operatoria la infección más frecuente. A nivel de Ecuador hemos encontrado datos del Ministerio de Salud Pública del año 2021, lo cual nos refiere que el 10.5% de muertes maternas es por causa de sepsis, siendo Pichincha la segunda provincia con mayor casos de muerte materna para la semana epidemiológica 51. Además, la mortalidad materna en el intervalo de edad de 25 a 44 años, que es el adulto joven, representa alrededor del 88.34% de los casos reportados hasta la semana epidemiológica 51 del año 2021. Según el Ministerio de Salud Pública, de las muertes maternas relacionadas a infecciones obstétricas, el 36.36% ha sido por sepsis puerperal y el 45.45% por choque y shock séptico. Por lo tanto, la mortalidad materna por lugar de ocurrencia se enfoca con un 74.22% en los establecimientos del Ministerio de Salud Pública, seguido con un 9.38% en los establecimientos del IES y el 6,25% en la red complementaria. Es decir, los mayores casos de sepsis se han encontrado a nivel del sistema de salud público. Se ha informado que la incidencia de sepsis materna es del 0.1 al 0.3% en el Ecuador y es considerada la cuarta causa de muerte materna en razón de 4.2 por 10.000 nacidos vivos, según los datos del INE del año 2013. Por ello es importante reconocer oportunamente a la paciente obstétrica y los factores de riesgo que predisponen un cuadro séptico para establecer un programa de acciones multidisciplinarios, incluida una guía de buena práctica clínica, desde el lugar inicial de atención primaria hasta los centros de atención especializada, mejorando el pronóstico y la disminución de las consecuencias. En nuestro país no se cuenta con una guía de práctica clínica sobre la sepsis de origen obstétrico. Además, es de vital importancia y prioridad del Ministerio de Salud Pública, por lo cual consideramos necesaria y factible la realización de este trabajo de investigación, con la finalidad de contribuir a la disminución de la mortalidad materna del país.
De esta manera debemos considerar que los cuidados médicos a las mujeres embarazadas constituyen una cadena que se extiende desde el nivel primario y secundario hasta la unidad, hasta la unidad de cuidados intensivos, todos de vital importancia para el logro del objetivo final, que es el bienestar tanto de la madre, el feto y del neonato. Entonces, con estos datos hemos planteado nuestro problema y hemos llegado a definirlo así. ¿Cómo influyen las prácticas médicas en la transmisión de sepsis en mujeres embarazadas de entre 25 a 45 años, que es el adulto joven, durante el control prenatal y el parto? Porque como vimos en las referencias en el sustento bibliográfico que hemos recopilado, pues la causa de sepsis más se ha visto en prácticas clínicas, es decir, había más incidencia de sepsis cuando se hacía una cesárea. Entonces, eso no quiere decir que algo está pasando en ese proceso para realizar la cesárea en las prácticas médicas que llevan a la sepsis. Entonces, por eso nosotros hemos creemos que es ideal el problema que hemos planteado. Una pregunta, ¿cuánto es la cobertura de atención del parto normal, distóxico, de alto riesgo en el país? Entonces, de eso sí no sabremos el dato, pero ya lo investigamos, ¿sí? Ya, esto ¿por qué les pregunto? Porque si bien de la información que ustedes desagregan, parecería que las prácticas médicas influyen no en la transmisión, sino en la producción de sepsis, ¿sí? Que estaría provocada por una mala práctica, lo cual debería ser penado, ¿no? Pero el punto allí también en esas estadísticas debe estar jugando el hecho de que no tengo actualizado el dato, pero parece que hay una cobertura de servicios del 60% hacia el alza, es decir, va aumentando la cobertura de servicios, pero los servicios ginecobstétricos incluyen a las comadronas. El Ministerio de Salud les capacita, les registra, y en aquellas comunidades donde el servicio de salud público formal no tiene acceso, van las comadronas con características higiénicas por su capacitación, con ciertos utensilios que les da el propio ministerio y hacen el parto normal, ¿ya? Porque, claro, algunas causas de sepsis se producían por las características en las que el parto era atendido en casa. Además, hay una corriente mundial, como en todo casi, que promueve el parto en casa. Sin embargo, desde la técnica se recomienda que el parto debe ser atendido siempre en un sitio aledaño a una sala de cirugía, porque si hay problemas que no se establecen previamente, no se sabe cuándo va a complicarse el trabajo de parto, eso puede ocurrir en un embarazo que ha transcurrido con la mayor normalidad. Y entonces, el hecho de atender en la casa es un problema de muy alto riesgo, ¿ya? Y eso provoca, aparte de la muerte, también de la sepsis que puede la madre sufrir. Pero claro, en este caso, ustedes están aludiendo a la sepsis en la cesárea, es decir, que se hace en una cocina, no en una sala de cirugía. Entonces hay penosas condiciones de saneamiento, que son la primerísima preocupación en las salas blancas de un hospital, puesto que hay salas, espacios blancos, espacios grises y espacios negros. Los espacios negros son los de circulación, los espacios grises son los de habitación y los espacios blancos son los de intervención.
Y entonces significa que en esos espacios blancos no hay sino un saneamiento como espacios negros. Y entonces esa es una situación bien complicada, ¿no? No sé si complicada de afirmar nomás o complicada de probar, ¿ya? Puesto que los hospitales normalmente se rigen con una normativa y no se hace cirugía si no está declarado espacio blanco. Y el espacio blanco incluso tiene circulación controlada, temperatura controlada, en fin. Es decir, son espacios construidos de manera compleja para que sirvan de salas de cirugía, cosa que no ocurre en el sector privado, donde en cambio las cocinas de una casa que se le adaptó para clínica es la que sirve de sala de cirugía o sala de partos, ¿no? Entonces, habría que buscar algunos elementos, mejores elementos, para a ver si es que efectivamente son las prácticas médicas las que producen la sepsis. Porque estaríamos hablando de una franca iatrogenia, es decir, de una producción de la enfermedad a partir de las acciones médicas. Y eso no sé hasta qué punto sea sostenible científicamente. Yo puedo hacer afirmaciones de ese tipo sin problema, pero esto tenemos que probarlo. Y entonces, me parece que hay que ampliar la bibliografía, no en cantidad, sino en calidad, para ver si efectivamente todo lo que abre el médico o el mayor porcentaje de cesáreas terminan en sepsis. Listo, ya lo investigamos más. Perfecto. Entonces, miren, este es un tema bien importante, ¿no? El hecho de identificar el origen de la sepsis. Históricamente, como les comenté, la sepsis era provocada por las matronas, las señoras que se dedicaban a atender partos, puesto que cortaban el cordón con el cuchillo de cocina o con tijeras de costura, y eso provocaba una infección en el niño y en la madre, y a veces en la madre la muerte. Entonces, eso se bajó con lo que les acabo de comentar, la estrategia esta de capacitación a las parteras. Y con eso se alcanzó a elevar el nivel de cobertura. Pero todavía hay un alto nivel, a la baja, eso sí, de cobertura que no está siendo atendida. Porque la estrategia nacional establece que el médico del centro de salud tiene por misión identificar tempranamente un embarazo y dirigirlo hacia la atención institucionalizada. Es decir, una persona, una señora, una niña, una mujer que embarazó, se le hace toda la atención médica hasta que finalmente decida dar a luz institucionalmente, con la estrategia del parto respetado. Es decir, se le atiende en una maternidad, sea de mediana o alta complejidad, dependiendo de dónde esté ubicada la señora, y se le respeta de con quién quiere dar el parto, en qué posición quiere dar el parto. Hay una política institucional de defensa del niño al momento del nacimiento. Es decir, pero esto tiene que conocer el médico, la enfermera y la madre para que el cordón sea cortado una vez que deje de latir y no inmediatamente de producir el alumbramiento, puesto que el cordón sigue latiendo y sigue pasando todas las características biológicas de la sangre de la madre que le permiten niveles inmunológicos altos en los primeros 6 meses de vida. A eso se añade la leche materna. Y luego el apego inmediato. Es decir, que normalmente a un niño cuando nace
se le entrega al pediatra y el pediatra le baña, le mide, le limpia secreciones, mide el Apgar, en fin, y luego le entrega a la madre con una agüita de remedio. Eso no es lo que está en vigencia actualmente. La política estatal establece que sale el niño y en el alumbramiento pasa al pecho de la madre. Apego inmediato, para por instinto y reptación busca el pezón de la madre y hace la primera mamada. Y se toma el calostro que además de que se le cortó el cordón luego de dejar de latir, la madre le permite al niño la succión del calostro, que es la leche también rica en inmunoglobulinas que no produce el niño en los 6 primeros meses y que la madre le provee por esos mecanismos. Entonces, todo eso evita la desnutrición crónica, ¿sí? Que está en los 2 primeros años de vida, pero que es prevenida por la leche materna exclusiva hasta los 6 primeros meses. Y luego la leche va en equilibrio con una dieta adecuada. Entonces, eso está en este país. Es política, es el único país que tiene estas políticas que en este momento, claro, están siendo no cumplidas, porque hay un liberalismo de todo, hay un sistema de desorden, hay una política de achiquimiento del Estado, hay una disminución del personal de salud, médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, auxiliares, personal de limpieza, de apoyo, camilleros, en fin, están disminuyendo en los hospitales. Y entonces eso desordena el sistema de salud y las funciones de cada persona. Y claro, y ahí en cualquier cosa puede pasar, ¿sí? Porque la gente de limpieza, por ejemplo, es gente capacitada para lograr niveles de asepsia en las salas de cirugía que pasan por criterios técnicos y que ellos están capacitados para eso, que reciben cursos, en fin, esa gente está yéndose. Y entonces, de pronto, no están siendo reemplazados, de pronto entonces hay niveles de contaminación en salas de cirugía y de pronto, claro, las cirugías están provocando sepsis. En fin, todo eso tiene que estar bien claro, tiene que aclararse en función de que la hipótesis que ustedes propongan no se dé contra la realidad bibliográfica, sino que más bien se sustente. Por eso hay que afianzar esa revisión bibliográfica. Bien, vamos con el grupo 4. Bueno, Doc, en cuanto a nuestro grupo, es acerca de la resistencia a antimicrobianos a ITS en adolescentes gestantes del Hospital Ginecobstétrico Isidro Ayora en el periodo de enero a junio del 2021. Pásale, por favor. En cuanto a la información que ya habíamos presentado la anterior vez, era acerca de lo que sería la clamidia, la gonorrea, la sífilis, estas como parte de lo que sería un diagnóstico preciso que sí puede ser curado con antibióticos, pero el problema es que estas ITS a menudo no se diagnostican. Entonces esto va a dificultar mucho más a lo que sería la eficacia en cuanto a la parte de los tratamientos. E incluso se calculó que cada año, en el caso de lo que sería la clamidia, está presentada 131 millones de personas que contraían esta enfermedad. En cuanto a la gonorrea, era 78 millones y a la sífilis 5.6 millones.
Aquí también se ampara lo que sería la resistencia de las ITS al efecto de los antibióticos que aumenta rápidamente, y aquí tenemos una de las principales que genera mucha más resistencia, que es la gonorrea. Entonces a esta se asociaba más por lo que sería que esta ya tiene cepas multiresistentes. Además también mencionaba acerca de datos de clamidia y sífilis, pero estas eran un poco menos frecuentes. En cuanto a la resistencia, también tenemos los datos de lo que sería la gonorrea en las infecciones de transmisión sexual a nivel del 2020, en el cual se registró 82 millones de nuevos casos acerca de la gonorrea. En cuanto al Ecuador, aquí tenemos datos en cuanto a 2009, en la que se notificaron 215 casos de sífilis gestacional, 111 casos de sífilis congénita, 2.308 casos de gonorrea, y para lo que sería el herpes genital, que fue de 1.697. Pásale, por favor. Aquí también, ya ampliando el tema de lo que sería la parte de los partos prematuros y también el bajo peso al nacer, en cuanto a lo que sería una revista chilena de obstetricia y ginecología, nos mostraba que las patologías infecciosas en la madre juegan un papel importante en lo que sería la ocurrencia del parto prematuro. Incluían aquí lo que serían estas ITS como la sífilis y también las infecciones por VIH. En cuanto a lo que sería otra revista que nos hablaba acerca de este proceso en el cual la enfermedad de transmisión sexual durante el embarazo también puede causar lo que sería aborto natural, embarazo ectópico, trabajo de parto y partos prematuros, al igual que lo que sería el bajo peso al nacer, defectos de nacimiento, entre otros más, que también son importantes. Aquí también detalla acerca de datos acerca de la clamidia, en la cual nos presenta que este aumenta el riesgo de ruptura prematura de las membranas, partos prematuros y bebés con bajo peso al nacer. Aquí se hizo un estudio de 3.913 mujeres holandesas embarazadas, y aquí se registró que hubo un riesgo de parto antes de las 32 semanas de gestación. En cuanto a lo que sería la enfermedad gonocócica, aquí nos hablaba que las madres que no eran tratadas parecía aumentar lo que sería el riesgo de parto prematuro, al igual que esta prematuridad se daba más en tasas de 13 y el 60%. Otro estudio que también tuvo lugar aquí es estudio de casos y controles, que incluían 166 casos y en lo que serían 175 controles que fueron evaluados por infecciones de transmisión sexual, y aquí se mostraba que el riesgo atribuible de parto prematuro asociado con infección gonocócica fue del 14%. Pásale, por favor. Por otro lado, la transmisión materno-fetal de la sífilis continúa siendo una causa importante de morbilidad perinatal, ya que aproximadamente el 80% de casos no tratados desarrollarán eventos adversos graves, como por ejemplo muerte in útero, parto prematuro, bajo peso al nacer, muerte neonatal o enfermedad del recién nacido. En Ecuador, la información disponible relacionada con estas infecciones, tanto en gestantes como en recién nacidos, así como su manejo clínico, es escasa y presenta algunas limitaciones, ya que no existen estudios que tengan un rigor metodológico adecuado para la estimación tanto de la prevalencia de sífilis en gestantes o parturientas, y tampoco se ha evaluado previamente la cobertura o la calidad de los servicios de salud para esta detección, profilaxis o tratamiento de estas infecciones, tanto en las madres gestantes como en sus hijos. Por otro lado, la gonorrea es la segunda ITS más contagiada a nivel mundial, y las mujeres embarazadas que tengan esta infección grave la pueden transmitir al feto mientras se encuentran en el útero, provocándole así consecuencias como ceguera, llagas en el cuero cabelludo e incluso infecciones. Además, también pueden existir otras complicaciones en el embarazo, como la ruptura prematura de membranas. Cámbiale, por favor. Ya, Doc. Y bueno, aquí encontré un artículo donde nos daba que se había realizado un estudio de corte retrospectivo que se fue basado en 14 millones de nacidos vivos en Estados Unidos, en donde se tenía en cuenta lo que era la clamidia, la gonorrea y la sífilis, indicando, por ejemplo, en clamidia el 9.9%, en gonorrea el 12.2% y en la sífilis el 13.3% de todos estos casos, y que se compararon con embarazos sin estas infecciones, y en total lo que era el log radio nos indicaba que esto era un valor estadísticamente significativo, y que sí había y que sí influía en estas infecciones que no eran tratadas,
con lo que es los partos prematuros principalmente. Al igual que también que se daban las rupturas de membrana o el bajo peso al nacer. Con respecto a la sífilis, en estudios que encontré de África, nos indicaba que esta sífilis es la principal causa de estos partos prematuros y que el efecto más serio de la sífilis era lo que es el aborto espontáneo. Cámbiale, por favor. Bueno, aquí también tenemos otros datos que nos indicaban, por ejemplo, que el 42% de las muertes fetales en Zambia se atribuyen a la sífilis y que el 30% de todas las muertes perinatales se asociaban a lo que era la sífilis congénita, que es la más frecuente. Cámbiale. Ya, y por último, tenemos también lo que sería, bueno, también encontramos estudios sobre, específicamente sobre infecciones por Clamidia trachomatis, aunque, bueno, ya se mencionó algunas. Estas podrían provocar las complicaciones en el neonato como neumonías o conjuntivitis, pero más estaba asociado a al aborto o partos prematuros o bajo peso al nacer, restricciones en el crecimiento fetal y también, como ya he mencionado, roturas prematuras de membranas. Igualmente había otros estudios que mencionaban, por ejemplo, otro tipo de patologías, en este caso la hepatitis B, que también aumentaba el riesgo de nacimientos prematuros, y otra de las infecciones que era la tricomona vaginalis, y en ese también nos mostraba este artículo que era una de las causas o que podía aumentar el riesgo de que el bebé tenga un parto prematuro. Y ya, eso sería todo. Entonces, con este respaldo bibliográfico, nosotros nos planteamos esta pregunta: si es posible que las ITS no curadas por multiresistencia en mujeres gestantes aumenten los partos prematuros y el bajo peso al nacer. Y bueno, y como vieron en el respaldo bibliográfico, sí respalda. A ver, aquí ya se cayó la adolescente, ¿no? Porque aquí ya está solo mujeres gestantes. Sí, lo que pasa es que no hay tantos datos, o sea, específicos, o sea, no hay sesgos de adolescentes casi que nos indiquen sobre estas ITS. Incluso aquí en el Ecuador no hay datos así sobre este tema. Ese es el punto, por eso es investigación. Porque nos ponemos en la frontera del conocimiento a buscar eso que no se sabe o que se sabe poco. ¿Sí? Y justamente allí es cuando encontramos información que no la conocemos todavía. Y ese es el caso de las adolescentes. Y entonces el marco teórico tiene que ser especializado en adolescentes y por supuesto del marco teórico nacen los argumentos para el planteamiento del problema y en el planteamiento del problema tiene que constar, si no exclusivamente, casi exclusivamente, solo lo que se refiere a mujeres adolescentes embarazadas con ITS. Figúrense. Entonces allí hay un montón de restricciones para la información que ustedes tienen de, en cambio, resistencia microbiana versus ITS en general. Ahí sí hay información. Pero claro, el punto acá es que necesitan, de acuerdo al tema, en adolescentes. Porque si no hay una contradicción entre el título y la pregunta. Porque la pregunta ya es otra. Ya se refiere a población de mujeres en edad fértil, o mujeres embarazadas, o mujeres gestantes. ¿Ya? Entonces hay que modificar esa pregunta para dejarla de acuerdo al objeto que consta en el título. Primera cosa. Y claro, hay que respaldar. Es muy probable que ustedes terminen diciendo, y sobre esto en Ecuador no hay información, pero van a poder afirmar aquello una vez y solo una vez que hayan hecho una importante revisión bibliográfica y efectivamente no encontraron nada. Y entonces hay que darse una vuelta por el profesor de ginecobstetricia para preguntarle, oiga, ¿qué sabe?
hay que ir a la maternidad de visita nada más y preguntarle a los médicos que atienden a las adolescentes dónde encuentro información, cuál es la frecuencia. Eso no significa que están adelantando la investigación, simplemente están obteniendo elementos, así como leíamos en el ejemplo que hicimos la reunión anterior, de experiencias, en el caso del autor que leímos, eran personales de él, pero experiencias del médico al que usted fue y le preguntó y él le dijo, mira, va y anda y lee en tal parte y en tal archivo están los casos de adolescentes, porque ellos trabajan solo con adolescentes, este grupo que está inserto en la maternidad, y la frecuencia es de tanto. Y ustedes van a ver cómo cuadra la resistencia a los antibióticos en esas mujeres. ¿Ya? Porque ese es el interés que hay no solamente en nuestro país, sino en todos los países. Por eso OPS se hace eco de eso, ¿no? Y entonces hay que afinar los argumentos de este marco teórico, los datos a adolescentes, por lo tanto quedará un respaldo teórico y unos datos pequeños, o sea, no así como están de grandes, de amplios, porque ahí está todo. Y a partir de ahí hay que comenzar a escribir las consultas bibliográficas, ¿no? Para irlas armando en lo que mañana le llamaremos el marco teórico. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta. Entonces, aquí una pregunta le cambiamos a lo que es adolescentes gestantes, ¿verdad? Sí, pero claro, eso hay que hacerlo de entrada, pero hay que estar claros que tenemos el respaldo para hacer esa afirmación. Seguramente en el curso que les dieron, en OPS, hay un listado bibliográfico al que deben referirse, al que hay que consultar para ver cómo está en la región de las Américas, por lo menos, el problema. Y ahí van a tener información relevante para poder hacer afirmaciones de que hay poco, hay mucha información, qué país tiene mayor información, en fin. Entonces, hay que trabajar esa parte, ¿no? Pero claro, de entrada en la pregunta hay que guardar consonancia con el título, ¿no? Listo, Doc, muchas gracias. Bien, vamos al grupo 3. Bueno, Doc, buenas tardes. Nuestro tema en este caso era la accesibilidad y la efectividad de las medidas preventivas contra lo que era el COVID-19, sobre todo en Ecuador durante esta pandemia. Algo que nos había mencionado en la anterior clase era que sobre el planteamiento del problema en relación a esto de los determinantes sociales deberíamos poder elegir y saber principalmente qué son, lo que ya voy a mencionar un poco más adelante, donde ya están un poco más especificados. Pero en cuanto a la identificación de nuestro problema, como usted ya nos dijo que lo replanteamos y que usemos estos determinantes, pues quisimos saber que para identificar el problema debemos saber la relación entre la determinación social y la repercusión que va a tener en la ejecución de todas estas medidas preventivas que van a ser estipuladas por lo que es del Estado ecuatoriano contra lo que es del COVID-19.
en la población socioeconómica, principalmente en la más vulnerable del Ecuador, es hacia lo que queremos enfocarnos nosotros. Bueno, en cuanto a lo que sería los determinantes sociales, bueno, algo que me pareció importante aquí recalcar es que, perdón, es que como sabemos, estos son descritos como las circunstancias en las que las personas crecen, viven, trabajan, envejecen, y esto incluye casi siempre lo que va a ser el sistema de salud. Entonces aquí lo que quisimos enfocarnos es principalmente en la educación, ya que el título de nuestra investigación va a ser la accesibilidad y la efectividad de estas medidas preventivas. Creo que aquí es importante recalcar que el nivel de educación y de conocimiento va a influir directamente sobre la adquisición de las mismas, de estas medidas preventivas, además del correcto uso y la manipulación de estas para prevenir y también para combatir de cierta manera lo que sería el COVID-19. Y esto va a determinar la efectividad que estas van a tener. Algo también que nos parece importante en cuanto a estos determinantes sociales es las posibilidades de consumo, y estas posibilidades de consumo vendrían siendo lo que son circunstancias materiales, que si bien corresponden a lo que es tanto calidad de vivienda, entorno físico de trabajo, estas posibilidades de consumo también se refieren a los medios financieros para adquirir, por ejemplo, alimentos, ropa apropiada, insumos médicos. Y nos parece importante ya que al analizar esta accesibilidad y la efectividad de lo que son las medidas preventivas contra el COVID-19, hay que tomar en cuenta la calidad de vida de las personas, principalmente porque este puede impactar directamente sobre lo que es la accesibilidad de las medidas preventivas, y también esto tiene un efecto sobre lo que va a ser la efectividad de las mismas. Aquí nos pareció también que era importante hablar de esto, ya que muchas personas, al no tener una posibilidad de consumo adecuada, también provoca, ¿no?, que éstas busquen una mejor forma de trabajo, o incluso que tengan que salir a la calle a buscar más trabajo, por lo que estas medidas preventivas y tanto la aplicación de las mismas no va a darse de una manera adecuada en este caso, y lo que disminuye de cierta manera también la efectividad. Entonces, estos son los determinantes sociales que quisimos aplicar a lo que va a ser el planteamiento de nuestro problema. Y fue sobre lo que usted nos había mencionado que deberíamos rectificar la anterior clase, ya que no estaba bien planteado de por sí qué eran y cuáles podrían ser. Bueno, y ahora en cuanto a lo que era la contextualización del problema, bueno, y primero la formulación, ¿no?, de lo que sería el problema, es en qué medida iba a repercutir lo que es la determinación social en la ejecución de estas medidas preventivas frente a lo que es la emergencia sanitaria del COVID. Entonces aquí nos pareció importante, como le había mencionado, saber estos determinantes en qué influyen y cómo influyen para que las personas principalmente puedan o sea, para que se pueda ver reflejado estas medidas y su eficacia en cuanto a prevenir los contagios de COVID-19. A ver, entonces, ahí hay que revisar el título y el punto, porque ahí como que hay dos versiones distintas, ¿no? En el título ustedes ponen accesibilidad y efectividad de las medidas. Así es, ¿no? Podemos ver el título. Ajá. Accesibilidad y efectividad. Es decir, ¿qué quiere decir accesibilidad? Que yo tengo por ahí un acceso a entrar por la puerta y hacer uso de lo que está dentro. Eso es accesibilidad. Y aquella accesibilidad que tuve al pasar el umbral de la puerta fue efectivo para prevenir el COVID. ¿Ya? Pero en la pregunta ya no se refieren a la accesibilidad y efectividad de las medidas, sino a la determinación social, es decir, cambiaron de tema. Claro que en la consulta que hacen, un poco les miran a las medidas, a los determinantes sociales, y por ahí se van por los determinantes sociales. Lo que pasa es que las determinaciones sociales son estructurales. Y si yo digo que la determinación social
para la poca efectividad del COVID, de la prevención del COVID, fue la pobreza. Eso es estructural. Ese es un problema que no lo vamos a resolver en los 2 años de la pandemia. No lo hemos resuelto, se ha profundizado más bien. Y eso va a calificar prácticamente la situación en la que estamos. Entonces, hay que decidir. ¿Ustedes quieren irse por los determinantes sociales o quieren quedarse en medir la accesibilidad y efectividad de las medidas preventivas? O sea, Doc, lo que buscábamos en sí con estos determinantes sociales era más bien ver cómo estos iban a tener repercusiones en lo que es la efectividad de las medidas preventivas. O sea, tratar de estudiar lo que era la efectividad que hay en estas medidas preventivas en base a estos determinantes sociales. Pero no sé si tal vez nos podría dar algún consejo sobre cómo enfocarlo mejor, porque como usted dice, tal vez ya cambiamos de tema. Claro, lo que pasa es que en este caso todavía hay dificultades, ¿no? Y las dificultades son tan importantes en el tratamiento de este tema, en la medida en que, primero, es un tema en emergencia. Luego es un problema en camino. Es decir, todos los días estamos enterándonos de algo que no es de mano de los investigadores de la comunidad científica, no es producto de la evidencia científica, sino es producto de los comentarios que se hacen en redes sociales, en los medios de comunicación, en los comunicados, en los informes oficiales que hace el COE, el Ministerio de Salud. En fin, es decir, hay un traslape de información que a veces se contradice entre ellas y no sabe que está en progreso esta enfermedad, que no ha terminado, que hay interpretaciones distintas, desde las extremas, como que hay algunos que dicen que yo no me vacuno y hacen manifestación como en Francia para no vacunarse, o como en Austria, donde el Congreso decidió que la vacunación sea obligatoria y se armó el fin de semana una movilización tan grande como ella sola para oponerse a que la vacunación sea obligatoria. Y entonces, desde no vacunados hasta vacunados con las 3 dosis, con las 2 dosis, con 1 dosis. Y gente que quiere vacunarse y que no ha tenido acceso. Porque el acceso, la accesibilidad al sistema de vacunación incluye incluso el no conocer, el no saber, el no tener información de que hay vacunas disponibles. Y hay gente que sabe poco sobre el COVID y empieza a interesarse cuando le dicen que es como la papeleta de votación y que hay que irse a hacer vacunar para poder buscar trabajo, para poder salir a la calle, para ingresar a algunos centros comerciales, en fin, o para entrar al trabajo. Y entonces la gente empieza a buscar, pero ese tipo de accesibilidad no tiene efecto preventivo, porque ellos están buscando acceso a un carnet para solucionar un problema de sobrevivencia, para no perder el trabajo, para poder comprar cosas, en fin. ¿Ya? Entonces, esa accesibilidad, aparte de no ser preventiva, porque no pretende prevenir el COVID, sino resolver un problema que le impuso el COE, no es efectiva, porque no previene el COVID. Entonces, hay que mirarle al tema, es muy importante, por supuesto, hay que mirarle al tema desde esas aristas, ¿ya? Así como está la situación, es accesible un no o un sí, es muy grueso. Científicamente ustedes tienen que demostrar si es acceso por un lado y si es efectivo por otro. ¿Ya? Entonces,
en mi opinión, deberían olvidarse de las determinantes sociales, porque ¿qué sacarían si terminan encontrando que la pobreza es un determinante social? Sí, ¿y qué pasó? Nada, porque esa pobreza hasta se incrementó y no se modificó. Y claro, esa es una de las causas, pero y con esa información que la puedo obtener de mi razonamiento lógico a través de mi inteligencia emocional, y me lleva a lo mismo. Es decir, la investigación no aporta, ¿no? Pero hay todo un filón de consideraciones preventivistas. Hay una larga data de la medicina preventiva de finales, ya les dije, ¿no? Del siglo XIX, del siglo XX, que estuvo de moda y ahora que ya está muy criticada. Pero esas medidas preventivas, esas son las que se están aplicando acá, en este momento, con esa lógica. Entonces, ¿son efectivas? Hay que leer. Hay toda una escritura de intelectuales de la salud en la América Latina que se llama la medicina preventivista y la llaman así para criticarla. Entonces hay que leer un poco de la medicina preventivista para saber qué es lo que estamos hablando como medicina preventiva. Sí, ¿por qué? Porque hay otra versión de medicinas preventivas, que es de la medicina. En esa no entran igual porque se relaciona con los determinantes sociales y terminan siempre en problemas estructurales. Y los problemas estructurales no les ayudan a explicar el ahora. Sí, porque ahora como están las cosas en el país con el sistema de salud que tenemos, ustedes quieren establecer cuán accesibles y cuán efectivas fueron las medidas preventivas contra el COVID durante la pandemia. Ese es el punto. Sí, y entonces hay que hacerse especialistas en accesibilidad o acceso. Y el acceso es desde mental, desde geográfico, desde físico. Sí, es decir, mentalmente yo sé que tengo acceso o no. Tengo una cosmovisión de saber que hay un sistema de salud, que hay un servicio de salud para tener acceso. ¿Tengo ese conocimiento o no lo tengo? Sí, después de ser accesible por mi conocimiento, ¿tengo la capacidad física para acceder? Es decir, ¿puedo caminar? ¿O soy un discapacitado y tienen que ayudarme? O si es geográfica, sí, yo sé que hay, pero está a 3 horas a pie el centro de salud para ser accesible y la gente del centro no viene a donde mí, que sería una modificación de accesibilidad. Y entonces, medir todo ese tipo de accesibilidad, bueno, ya llego, paso el umbral del centro de salud y no hay el médico. Entonces, esa es una accesibilidad fallida al servicio, a pesar de que tuve acceso físico a la unidad de atención. O me atiende el médico y no es efectivo. El tratamiento que me dio se jaló. Es decir, me dice que es una gripecita, como Bolsonaro, una gripeciña, y resulta que soy COVID positivo. Y me dieron paracetamol y luego ya regreso con dificultades respiratorias. Entonces, no fue efectivo, a pesar de que tuve una accesibilidad fallida. ¿Sí? Entonces, toda esa mixtura, todo ese entorno significa accesibilidad. ¿Sí? Y junto con la accesibilidad está la efectividad, que finalmente terminan en indicadores, porque el acceso no es de decir sí o no, sino el acceso es con indicadores numéricos, y la efectividad también se acepta como efectivo luego del 80%. Si las acciones son menores al 80%, ya no es efectivo. Y la accesibilidad igual. Si usted hace una cobertura del 80%, es accesible. Si tiene un acceso menor al 80%, ya no sirve. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa información hay que irla compilando, hay que irla leyendo, hay que irla entendiendo, ¿sí? Para poderla tomar en cuenta o no. Y no salirse, porque claro, es normal que ustedes están leyendo y al leer
encuentran por ahí los determinantes sociales, capaz que yo mismo les dije alguna cosa de esas, y ustedes se fueron por ahí, y ahora resulta que no, ¿sí? Entonces, este juego toma tiempo, ¿no? Pero enseña, porque ustedes a la medida que van leyendo, van aprendiendo, ¿no? Y van quedándose ya con criterios, en este caso ya hasta yo estoy más claro en que vamos a trabajar accesibilidad y efectividad. Sí, de las medidas preventivas, de las que ha emitido el COE nacional, el COE provincial, el Ministerio de Salud, las zonales de salud en el país y algunos otros municipios que han dado también medidas a su medida, ¿no? Y ahora que está instalado el semáforo, es decir, nosotros en semáforo en rojo como Quito y Guayaquil tenemos que tener medidas preventivas, pero las medidas preventivas no pueden ser las mismas. Cuando estábamos en semáforo en amarillo, que era que no salga las noches, que no salga los fines de semana, ahora estamos en rojo y seguimos con las medidas preventivas similares. Es decir, no hay sustancia gris para pensar qué otras medidas preventivas se puede tomar. No salen de esa lógica. ¿Ya? Entonces, a eso ustedes, los científicos de este tema, ya tienen que tener, bueno, qué medidas preventivas corresponderían ahora a la sazón del semáforo, ¿no? En fin, hay cosas así porque, claro, la gente, las autoridades también van tomando decisiones, van viendo qué pasa en los vecinos del norte, del sur, en Europa, y también van haciéndose eco, ¿no? Y a veces, claro, toman decisiones que no son las más adecuadas. Pero, en fin, aquí todavía no hay gente que lucha contra la libertad individual, con cambio en Europa sí. Allí los sistemas de salud son públicos, son gratuitos, ¿sí? La educación es pública y hasta cierto nivel es gratuita. Las formaciones de posgraduación, esas sí son pagadas, pero generalmente son con becas. Es decir, organismos internacionales financian, que son carísimas. Ya, en fin, y entonces si ellos tienen salud, si tienen educación, si tienen seguridad, si tienen una policía preventivista, y ahora les dicen que tienen que vacunarse de obligación y ponerse mascarilla de obligación, eso va contra su libertad individual. Y se arman los líos. Aquí no hay eso todavía. Aunque algunos grupos sí, los que no quieren vacunarse están peleando por su libertad individual, por su capacidad de decisión. ¿Ya? Entonces, ubicados en la región del sur de América, tienen que ponerse a pensar cómo la bibliografía que van leyendo le van adecuando a esto, que ojalá con la explicación que yo también ya voy afinando en relación a cada tema, pueda ir dando a luz un planteamiento de problema mucho mejor delimitado. Y claro, va quedando mucha información de lo que van leyendo y a eso le vamos a llamar marco teórico. ¿Alguna pregunta? No, todo, muchas gracias. Sí quedó bastante claro. Bueno, vamos. Entonces, miren, si es que los grupos en su andanada de búsqueda y en su esfuerzo de sistematización llega un momento en que tienen algo entre manos, no esperen al lunes o al martes para presentarlo acá, sino que búsquenme, nos ponemos de acuerdo en una hora, nos conectamos por el canal del aula, por el canal del grupo, y hacemos una reunión y ustedes me dicen, mire, esto hemos encontrado, en este nivel estamos, conversamos. Y yo les digo, me parece bien, cambien esto, aumenten esto, falte esto, y así vamos avanzando. Porque si es que solo nos quedamos,
de lunes a lunes o de lunes a martes y esperamos esa larga semana, es probable que no nos alcance el tiempo. Y la cosa salga muy flaca, el proyecto salga muy desnutrido y sea una experiencia que no reditúe más bien lo que se pretende, sino que más bien se convierte en un dolor de cabeza. ¿De acuerdo? Entonces queda a libre discreción de todos los grupos. Cuando tengan algo entre manos, no me llame para decir, vea, de viendo si está bien o mal, de leyendo. No, pues nos reunimos es a conversar. Ustedes reúnen todas las inquietudes, todas las maravillas que encontraron y me dicen, aquí está, conversemos. Mire hasta dónde hemos llegado. Entonces ahí vamos, yo cumplo el papel de tutor y ustedes de investigadores. ¿De acuerdo? Sí, Doc. Muy bien. Vamos. Entonces, vamos al grupo 2. Bueno, nosotros somos del grupo 2, cuyo caso es la revisión sistemática del esquema de tratamiento farmacológico para la COVID-19 en el Ecuador en el periodo del 2020 al 2021. Entonces, este sería nuestro planteamiento del problema. Sustento El título. Ya le leía, Doc. No digo, ese es el título, no, ese es el planteamiento del problema. No, lo siento. A ver, vamos haciendo una diferencia. A propósito. El título tiene un qué, un cómo, un cuándo, en dónde. El planteamiento del problema no tiene ni tiempo ni espacio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una pregunta que puede ser aplicada en cualquier latitud del planeta. Porque si le ponemos como planteamiento del problema en Ecuador y en el periodo 2021, nunca más vamos a poder repetir ese tema de investigación, esa pregunta. ¿Por qué? Porque será en Ecuador, si un chino quiere hacer, tendrá que venir acá. Y claro, el tiempo ya no es 2021. Ah, bueno, si es que es bibliográfica de pronto, pero estamos poniéndole un espacio definido, que es Ecuador. Entonces, ni el planteamiento del problema, ni la hipótesis tienen tiempo y espacio. Quedan abiertas porque son proposiciones teóricas al fin que se están haciendo para probarlas. El título sí, porque tiene que ubicarse en dónde y cuándo se va a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, a pesar de que ustedes tienen puesto ahí abajo, el planteamiento del problema no es el planteamiento del problema. Porque el planteamiento del problema, además, es una pregunta. Y tiene que estar con interrogantes. ¿De acuerdo? Entonces, comenzando por ahí. Además, nunca comenzamos por el problema. Comenzamos por los datos. Pasamos al sustento teórico y terminamos en la pregunta significativa. Doc, me refería a que íbamos a empezar con respecto a eso. Ah, bueno, ya. Entonces, por favor, eso que está ahí es el título, ¿no es cierto? Ya, y lo que van a presentar es el planteamiento del problema. Ajá. Como usted dijo, este es el planteamiento del problema, entonces ahí No, disculpe. Eso mi confusión. Un error. Bueno, entonces comencemos con el sustento bibliográfico. Entonces tenemos como antecedentes que los COV, refiriéndose al virus, ¿no?, genéticamente están modificados en los géneros alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. Estos 4 géneros son los más importantes en los cuales se encuentran clasificados los COV. Tanto los alfa coronavirus y los beta coronavirus infectan a los mamíferos, mientras que los gamma coronavirus y los delta coronavirus infectan a las aves. Existen 7 tipos diferentes de COV que pueden infectar a los seres humanos. Entre estos se encuentran el HCOV, NL63 y HCOV 229E, los cuales pertenecen al género alfa coronavirus, y HCOV 0C43, HCOV, HK1,
SARS-CoV-1, SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2, quienes pertenecen al género beta coronavirus. El SARS-CoV-2 está relacionado con el SARS-CoV y es el más nuevo de los virus descubiertos. Y no sé si se dejó de compartir acá. Ampliaste más. Ya, descubiertos del género beta coronavirus, el cual está caracterizado por ser fácilmente transmisible entre humanos. Como antecedentes de la COVID-19 tenemos que el SARS-CoV-2 se transmite principalmente a través de pequeñas gotas respiratorias, además de vía fecal oral, aunque con baja probabilidad. Se presume que la replicación viral primaria ocurre en el epitelio de la mucosa del tracto respiratorio superior, cavidad nasal y faringe, con una multiplicación adicional en el tracto respiratorio inferior y la mucosa gastrointestinal, lo que da lugar a una viremia leve. Después del ingreso del virus y la replicación viral primaria, pocas infecciones se controlan en este punto y permanecen asintomáticas. Ahora, con las alternativas para el tratamiento de la COVID-19, tenemos las fuentes internacionales, donde se expone a los antivirales. En el año 2020, la Sociedad Española recomendó el uso de lopinavir y ritonavir, junto con betaferón. Otra opción de tratamiento es el lopinavir-ritonavir, junto con introna. Y por último, una opción más es el remdesivir. Sin embargo, ninguno de estos tres tratamientos está aceptado en la actualidad. Otro tratamiento es la claritromicina, que es un antibiótico macrólido, tiene efecto de modulación de la producción de citoquinas y disminuye el factor de virulencia, por lo que se considera como parte de la terapia contra el COVID-19. Y por último tenemos al N-acetilcisteína, un mucolítico que ha sido descubierto como antioxidante que le permite contrarrestar el desequilibrio oxidativo. Además posee un efecto antiinflamatorio y participa en la remodelación pulmonar, por lo que se considera como parte de la terapia. Seguimos con las fuentes internacionales. Actualmente en el Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia en la Atención del Reino Unido recomienda que la categoría de consenso moderado, condicionado, no recomendado y beneficio no significativo, los siguientes fármacos para el tratamiento de pacientes hospitalizados con COVID-19, tomando en cuenta factores como comorbilidad, edad y sexo. Como primero tenemos los corticosteroides, después tenemos el casirivimab, indevimab, después remdesivir, anteriormente nombrado, tocilizumab, sarilumab, heparinas de bajo peso molecular, suplemento de vitamina D, acitromicina, budesonida inhalatoria, colchicina, doxicilina y la ivermectina. Ahora, en cuanto a fuentes nacionales, tenemos en el consumo multidisciplinario sobre las recomendaciones de tratamiento hospitalario de COVID-19 de Ecuador, versión 10 del año 2020, se establece que no se recomienda la utilización de la hidroxicloroquina o cloroquina para el tratamiento de las infecciones de SARS-CoV-2 en cualquiera de sus fases, ya que existe evidencia de ensayos clínicos donde no se ha demostrado la eficacia de este medicamento. No se recomienda la utilización de lopinavir, ritonavir para el tratamiento de la infección de SARS-CoV-2 en cualquiera de sus fases. No se recomienda el uso de ivermectina para el tratamiento de la infección de SARS-CoV-2 en ninguna de sus fases, al no existir evidencia metodológicamente estructurada que justifique su uso en seres humanos para esta enfermedad. Y por último, no se recomienda el uso sistemático de remdesivir en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Ya. Para el manejo de la fiebre y el dolor, se debe considerar el paracetamol como agente de primera línea, inclusive en pacientes graves en los que se usa la vía intravenosa. El ibuprofeno y otros AINES son agentes alternativos y al usarlos se debe considerar el riesgo de sangrado digestivo
y fallo renal agudo de los AINES, causado por los AINES. Y si se prescribe usarlos en 3 y 5 días. La presencia de coinfección bacteriana es sumamente infrecuente en los pacientes con COVID-19, por lo que el uso sistemático de antibióticos en el manejo de estos pacientes se encuentra absolutamente contraindicado. Entre los fármacos recomendados en caso de ser necesario se encuentran ampicilina sulfactam, acitromicina, claritromicina. Y se recomienda no prescribir cefalosporinas de tercera generación por alta resistencia bacteriana determinada en nuestro país por estos antibióticos. Y por último tendríamos la pregunta de investigación y al final las fuentes de consulta. La pregunta ha quedado como: ¿cuál es el esquema de tratamiento farmacológico más efectivo para reducir complicaciones en pacientes hospitalizados por la COVID-19 en el Ecuador? ¿Será para reducir complicaciones o para tratar? Porque si es solo para reducir complicaciones, porque van a trabajar solo con pacientes complicados y van a trabajar con pacientes COVID. Para tratar, Doc. Sí deberíamos cambiarle eso para tratar. Ya. Y entonces, la única observación que yo tengo es que no se refieren al esquema de tratamiento farmacológico, porque como es un acontecimiento en construcción, no hay pues un esquema de tratamiento farmacológico. Lo que van a encontrar es más de uno, no sé si 2 o 3 o más, pero esquemas efectivos van a encontrar varios. Entonces, ábranle un poquito cuáles son los esquemas de tratamiento más efectivos para el tratamiento de pacientes hospitalizados, ¿no? Yo creo que ustedes tienen un importante e interesante avance. Así, esa bibliografía chica, específica, esa es una de las maneras de hacer. Sí, hay poca explicación teórica porque se entiende es un tema en construcción todavía, no hay bibliografía amplia, pero me parece que lo que tienen allí está por buen camino. Así que bien, bien, bien. Muchas gracias. Vamos al grupo 1. Ya, Doc. Bueno, el título de la investigación es la determinación del uso de métodos anticonceptivos para prevenir el embarazo en los estudiantes de medicina de sexto a octavo semestre de la Universidad Central del Ecuador en el periodo enero-diciembre de 2021. Vamos con el sustento, por favor, Jos. Ya. Dentro del sustento bibliográfico, nosotros básicamente lo subdividimos en 3 ejes. El primero es la salud sexual y reproductiva en este grupo de estudio, que serían los jóvenes universitarios. El otro hecho es el, eh, el dato de embarazo en adultos jóvenes universitarios, y el último eje es los métodos anticonceptivos como tal. Así que bueno, dentro del primer eje, la salud sexual y reproductiva, definida por la OMS, es la integración en el ser humano de lo somático, emocional, intelectual y social para lograr un enriquecimiento positivo de la personalidad humana, que facilita sus posibilidades de comunicación y de dar y recibir amor. El estado de
el estado de completo bienestar físico, mental y social en los aspectos relativos a la sexualidad y a la reproducción en todas las etapas de la vida. Actualmente es un tema de importancia a nivel mundial, principalmente entre los jóvenes, quienes no han alcanzado una madurez emocional que les permita tener prácticas sexuales más seguras. A medida que la edad de Antes que siga, en ese primer párrafo hay que poner la OMS, porque ese concepto está viejo ya. Entonces, por favor, al lado de OMS pongan el año. Y ojalá, entonces hay que poner la cita completa. Y entonces ahí tiene que haber una cita, porque es una afirmación fuerte, ¿no? Y claro, no es tan romántica la cosa, es mucho más dura, mucho más cruel, porque la condición de la salud sexual, del instinto, en cuanto a niveles de la escala zoológica, que nosotros tenemos la capacidad de razonamiento, porque tenemos corteza cerebral, y eso produce todo lo que hace diferente al ser humano, pero somos criaturas de la escala zoológica que venimos con una misión básica, que es la perennización de la especie. Y esa condición instintual sexual, por condiciones sociales, ha sido deprimida, reprimida, y no se conoce bien el comportamiento sexual porque ha sido tomada por la iglesia, ha sido reprimida por las leyes. En fin, hay una complejidad ahí bien importante que no pasa solamente por el comportamiento sexual y la salud sexual. Pasa por todo un conflicto en cuanto a dejar de ser animales para ser seres sociales, pero nunca dejamos de ser animales. Entonces, esa nota tiene que en algún momento ventilarse, ¿no? Y claro, cuando ustedes parten de OMS, que es un organismo de mucho respeto, hay que ver en qué año ellos están todavía hablando para recibir el amor, ¿no? Y si es que ese concepto es último, de pronto está... En fin, observaciones. Y después hay que poner otra cita. Si es de la propia OMS, hay que repetir la cita de la OMS, pero ahí en ese párrafo por lo menos tienen que haber 2 citas. Sigan. Ya, Doc, sí creo que es de la sacada del 2018, pero ya le vamos a revisar ese dato. A medida que la edad de la población estudiantil se acorta al momento del ingreso a las instituciones de educación superior, se puede evidenciar que existe una falta de conocimientos acerca de la salud sexual y reproductiva, así como el uso incorrecto de los métodos anticonceptivos, dando como resultado la problemática de embarazos no deseados, abortos e ITS. Frente a esta problemática, la educación sexual y reproductiva es un pilar importante de tratar, puesto que en la gran mayoría de los casos este grupo suele ser vulnerable a practicar conductas sexuales de tipo riesgosas por desconocimiento o falta de información, llevando a consecuencias ya antes mencionadas como embarazos no deseados, ITS y sus complicaciones, deserción universitaria o incluso alargamiento de la estancia en la carrera, así como concepciones prematrimoniales. Siguiente. Ya. Bueno, nos había olvidado que también abarcamos como sustento parte de los ITS en universitarios, teniendo en cuenta como una complicación al no uso correcto de estos métodos. Entonces, las infecciones de transmisión sexual. Una aclaración que yo les hice cuando me consultaron esto por WhatsApp, era que el grupo de estudiantes universitarios no es un grupo de alto riesgo para infección de transmisión sexual. Por ahí no está la sífilis, la gonorrea, no caminan esos, porque es un grupo diferente, aparte de que es un grupo bien informado, que maneja información que le dan en el colegio y tiene un estatus
diferente por más, no estoy hablando de estatus social, sino de estatus intelectual. Y tienen un estatus diferente al resto, tienen información privilegiada. Entonces, la práctica sexual es una práctica que se hace sin mayor riesgo. Y de pronto, el uso de los medios anticonceptivos es con fines de evitar el embarazo y no con fines de evitar la transmisión de enfermedades sexuales, a no ser que haya por ahí un estudiante que tenga, que compra sexo y por lo tanto se pone en riesgo, ¿no? Y eso podría poner en riesgo a sus compañeras sexuales habituales o no habituales, pero no es la característica básica. ¿Ya? Entonces, está bien que le pongan estudiantes universitarios, pero no así como estudiantes universitarios en ciencias de la salud. Quizás como estudiantes universitarios puede pasar, porque no es lo mismo ser estudiante de medicina que ser estudiante de derecho, por ejemplo, donde la vida y la cosa es distinta, ¿no? A ver, dele por ahí. Ya, Doc. Bueno, las infecciones de transmisión sexual, ITS, son un importante desafío de la salud pública. Al estudiar la conciencia y el conocimiento de las ITS, los métodos de protección y las prácticas sexuales de los jóvenes, muchos investigadores han accedido a estudiantes universitarios. Las actitudes perjudiciales son pronunciadas con respecto a las infecciones de transmisión sexual. Esto se refleja en el aumento de las tasas de prevalencia de las ITS en los últimos años, haciendo un análisis del inicio de la vida sexual, número de parejas sexuales, orientación sexual y el uso de métodos anticonceptivos. Los jóvenes hay para el impacto. Y entonces, cuando usted dice las infecciones de transmisión sexual son un importante desafío de la salud pública, esa es una afirmación dura, grave, hay que poner la cita. ¿Quién dice esa cosa? Al estudiar la conciencia y el conocimiento, terminan diciendo que hay muchos investigadores que han accedido a estudiantes universitarios. Para poner muchos, tendría que poner por lo menos 3 citas. Sí, después de estudiantes universitarios, porque si dice muchos investigadores, tiene que poner los muchos investigadores. Y es preferible entonces cambiar de redacción para no tener que poner muchas citas, ¿no es cierto? Y poner por lo menos una cita después de estudiantes universitarios. ¿Ya? Y finalmente, allí después, en el último componente del párrafo, las actitudes perjudiciales son pronunciadas con respecto a las infecciones, hasta el uso de métodos anticonceptivos tiene que ir otra cita. Es decir, ese párrafo por lo menos se completa con 3 citas. Sígale. Ya, por favor, irán tomando nota para ir incorporando eso. Ya, Doc. Gracias. Bueno, seguimos. Los jóvenes no siempre cuentan con la información necesaria para asumir la responsabilidad de su salud sexual. En este estudio, los recursos... Perdón, ahí va una cita. Y como es estudiantes en general, se acepta, pero estudiantes de medicina tienen la información. Ya, entonces ahí tiene que ir una cita. Sígale. Sí, Doc, creo que nos falta ponerle, o sea, sí está en la bibliografía, pero nos falta poner cuál es de cuál, pero bueno, ya lo vamos a hacer. En este estudio, los recursos médicos y de información proporcionados por la universidad estaban disponibles, pero un gran número de estudiantes desconocían o se sentían incómodos al acceder a ellos. Se necesita trabajo futuro para determinar los factores que contribuyen a la comunicación efectiva de información sobre salud sexual a los jóvenes. Entonces, al parecer ustedes copiaron de algún trabajo y están trayendo copy-pega. Y entonces eso hay que cambiar, esa redacción. En este estudio no se refieren al estudio de ustedes, sino al estudio de ese autor, ¿no es cierto? Entonces, por favor, rectifiquen esa redacción, parafraseen, para que no tengan dificultades. Y claro, eso de que se sienten incómodos y desconocían no es típico del estudiante de medicina o del estudiante de ciencias de la salud, sino de los estudiantes en general, ¿no? Y ahora con toda la información en redes, no sé si alguien no sabe cómo es la cosa. Adelante.
Ya, ¿De qué pásale. año serán estos estudios, no? También. Pásale ya, porfis. Ya. El otro eje es los embarazos no deseados en universitarios. El embarazo no deseado en adolescentes y adultos jóvenes es un importante problema de salud pública, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, debido a sus resultados adversos como aumento en el aborto provocado en condiciones no seguras, etc. En este grupo, 3 de cada 4 embarazos son no deseados y un cuarto de estos terminan en aborto. Alrededor del 40%. Antes que pase, igual a ese párrafo hay que parafrasearlo. No puede quedar ahí y con mayor razón ahí tiene que estar el autor, porque dice en este grupo, se refiere que hay otros grupos. Entonces hay que cambiar drásticamente la redacción, porque eso, como está, puede traer problemas. Y entonces ahí por lo menos debe haber 3 citas. La primera en lo relacionado a la primera parte del párrafo, porque cuando ustedes hablan de resultados adversos, están hablando de una cosa específica, pero luego cambian a otra condición que es aborto provocado. Y ese es otro tema enorme, grande, que debe tener su cita específica. Y finalmente, después del punto seguido de estos, en este grupo, 3 de cada 4 hay que cambiar eso, también tiene que estar citado. Sigan. Alrededor del 40% de las mujeres jóvenes quedan embarazadas antes de cumplir los 23 años, aunque hay afirmaciones de que la tasa de embarazos no deseados ha disminuido en un 29% en las regiones desarrolladas y en un 20% en las regiones en desarrollo. En los países... Ya, Doc. Sí, ya ahí le vamos a... O sea, sí estaba definido abajo, pero ya le vamos a poner los numeritos. Es Vancouver, ¿no? Y eso es con números. Ya, Doc. En los países en desarrollo, en los países en desarrollo, las mujeres jóvenes tienen una variedad de factores que limitan su uso de la anticoncepción moderna. Estos factores son la falta de conocimiento, obstáculos para el acceso y la preocupación por los efectos secundarios. Además, ha aumentado la exposición prematrimonial al riesgo del embarazo, con una brecha cada vez mayor entre la edad de la primera experiencia sexual y la edad del matrimonio, lo que da lugar a una mayor actividad sexual antes del matrimonio. Claro, ese argumento casi ya no se usa, ¿no? En nuestro medio, porque los jóvenes ni quieren casarse ni quieren tener hijos. Tienen perros o gatos. Entonces, hay que revisar bien si esos argumentos son contemporáneos, ¿no? Y sirven para ahora los jóvenes. Bueno, sígale. Bueno, eso no. No. No, porque eso es para un trabajo de colegio. Acá partimos del hecho de que sabemos, ustedes, todo el mundo del conocimiento, toda la comunidad científica, sabe cuáles son los métodos. No es necesario ponerlos, ¿no? Es muy, muy simple, se vuelve muy elemental el trabajo. ¿De acuerdo? Eso sí, hay que aludir a todos los métodos. De tal suerte que, pero ya en el argumento, ¿no? No como de versito para describir cada cosa. ¿De acuerdo? Entonces eso también estaría sobrando, ¿no? Claro, claro. Eso no quita que por ahí hagan un párrafo y que digan los diferentes métodos de barrera tienen una efectividad, porque el usar preservativo lo que le da es una protección del 80%, ¿no? No le da el 100%. Y todos los métodos tienen una limitación de ese tipo. Entonces, eso sí es importante. Ya. Problema. Ya, Doc. Bueno, en el planteamiento del problema tenemos que cuál es el impacto del uso de los métodos anticonceptivos en los estudiantes de medicina de sexto a octavo semestre para la prevención de embarazos. Bueno, cuando ustedes dicen cuál es el impacto,
Es impacto físico, psicológico, social, económico, del impacto, ¿no? Porque impacto es que hay que medir impacto. Entonces, ¿en qué van a medir el impacto? Entonces, parece que por allí el concepto de impacto está saliéndose del título de la investigación, ¿no? Sí, Doc, sí, allí teníamos esa duda, y ahorita que lo dice, sí deberíamos cambiar. También teníamos, o sea, en vez de cuál es el impacto, era como que de qué manera el uso de los métodos anticonceptivos en los estudiantes, no sé si por ahí podría ser, porque al momento en que dice impacto sí tiene razón, que deberíamos ver a qué nos referimos, pero no O sea, sé. que cómo contribuyen los métodos anticonceptivos a evitar los embarazos o prevenir los embarazos en estudiantes de medicina. Y claro, a pesar de que en materiales y métodos o en diseño, digamos, de sexto a octavo, no le pongamos en el problema sexto a octavo, porque si hay un japonés que quiere estudiar nuestro tema, va a tener que estudiar en sexto y octavo y es probable que no tenga sexto y octavo en el plan curricular de ese país. Déjenle como estudiantes de medicina, nada más. Déjenle abierto y después ustedes, por razones de factibilidad, van a estudiar en sexto y octavo. ¿Recuerdo? Entonces, hay que variar eso, ¿no? Ya, Doc. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, nos hemos dado la vuelta que quedamos en darlos con los temas, ¿no? Ahora vamos a avanzar un poco en lo que a mí corresponde y vamos a hablar acerca de cómo vamos a ir marcando lo que es el marco teórico. Entonces, como les había comentado, el marco teórico lo vamos construyendo en la medida en que vamos leyendo, primero para armar el tema, para elegir un tema, y para eso asistieron ustedes a un curso y tuvieron información, y eso ya es parte de organizar un marco teórico, ¿no? Eso fue una manera, fue una coyuntura que la cogimos en el camino para introducirlos a un tema en específico, porque de lo contrario, a veces no se encuentra un tema así como de peso irrelevante, ¿no? Entonces, estamos construyendo el marco teórico desde que estamos hablando del tema, porque están ustedes leyendo, y luego van especificando este marco teórico en la medida en que tuvieron que armar un título que todavía está en construcción y el planteamiento del problema que está también en construcción, que está en camino, ¿no? Y entonces, eso tiene que, con lo que dice el sílabo, dice en la unidad 2, en el título 3, que hay una construcción de marco teórico y que tenemos que hacer un marco teórico general, particular y específico. Y tenemos que hacerlo en normas de citación y yo añadiría algo más, y tenemos que hacerlo en Mendeley o Soter. Y para esto, antes de que me olvide, voy a pedirle a 3 voluntarios que puedan presentar para la próxima clase, no para mañana, sino para el próximo lunes, o tal vez para mañana, sí, ¿no? Las normas de citación. O sea, cómo se cita Banco. Una persona. Otra persona que hable sobre cómo se usa el Mendeley.
es probable que ya ustedes ya sepan, pero es preciso hacerlo explícito para que todos sepamos a ciencia cierta que es el Mendeley. Y otra persona que nos diga cómo se maneja el Zotero. Zotero es el gestor bibliográfico oficial de la Universidad Central. No es de autoría de la Central, pero Zotero es el gestor bibliográfico, la herramienta que nos ayuda para trabajar citas bibliográficas, ¿ya? Pero también está el Mendeley, que tiene mucho más arraigambre. Hay versiones en inglés, entiendo que en este último tiempo ya hay en español. Y entonces la limitación del Mendeley quizás sea el inglés, pero estas tres cosas deben ser bien conocidas. Entonces, ¿quién va por Vancouver? Yo, Doc. Dígame su nombre. Madeline Ferrer. Y lo que pasa es como tengo proyectado, no veo los nombres. Mendeley. Yo, doctor. Ronald Jiménez. Y Zotero. Zotero incluso está en la hoja web de la universidad, ¿no? No necesitan buscarle mucho. ¿Nadie levanta la mano? Entonces yo le voy a elegir. Y le voy a elegir a Sandy Puliotasic. ¿Sí? Que no ha tenido ninguna participación por lo que va del semestre. ¿Sí está Sandy ahí? Sí, dígame, buenas tardes. Sí, entonces le vamos a pedir que prepare una presentación de Zotero. ¿Sí? Entonces son presentaciones que van a hacer, ¿no? Cómo se hace Vancouver, cómo se hace Mendeley y cómo se maneja Mendeley y cómo se maneja Zotero. ¿De acuerdo? Listo. Sigamos. Entonces, esto es lo que nos trae el sílabo, y como hacemos el seguimiento al sílabo, entonces intentamos ceñirnos a eso, ¿no? Algunas consideraciones. Vamos. Entonces, el sujeto de conocimiento son ustedes, que son investigadores en formación, están a nivel de grado, porque es en algunas universidades como la nuestra se llama pregrado, posgrado, a nivel mundial es grado y posgrado. Entonces aquí vamos a utilizar una clasificación generalizada, ¿no? Entonces son ustedes investigadores de grado, con una cosmovisión explícita e implícita. Es decir, saben cosas que han ido aprendiendo, las han articulado como discurso, o tienen razonamientos lógicos que nunca los usaron, que saben que tienen, que defienden cosas, pero no las hacen explícitas. Y entonces la idea es abrirse a esa posibilidad, ¿sí? Es explicitar los puntos de vista, que es la vuelta que nos dimos en la unidad 1, intentando generar esta lógica controversial, porque solo de la duda, de la controversia, salen problemas de investigación, no salen del acuerdo, del funcionalismo, del ponerse de acuerdo, del consenso, no salen problemas de investigación, no salen temas de investigación, salen de lo contrario. Y entonces
aquí tenemos un grupo de estudiantes, ¿sí? De pregrado, grado, que le vamos a llamar de aquí en adelante, con una cosmovisión que ustedes la han manejado, incluso en este curso. Algunos, unos más, otros menos, y unos que todavía no se han inaugurado, ¿no? Como ustedes saben, yo voy anotando todo. Y hay gente que no ha dicho nada todavía aquí en este curso, que no se ha inaugurado en absoluto, y no los voy a nombrar por razones de ética, pero todos ustedes, los que nunca han participado, saben, por lo menos son 6 o 7 los que están en esa condición. Entonces, son puramente implícitos para todo. Entonces, lo que tratamos es de que sean explícitos. ¿Cuáles son los datos? Son abstracciones y cifras que ahora la gran mayoría está en la bibliografía en línea y poco en físico, a no ser que se trate de un estudio histórico que evoca a pensadores que están en impreso, pero la mayoría de esos impresos incluso están en línea ya. Edicionados, formas digitales. Y entonces casi utilizamos todo en línea. Y lo que dice acá, hacemos abstracciones. ¿Abstracciones de qué tipo? Teóricas. ¿Qué es lo que hemos venido intentando hacer? Sin amilanarse. Por favor, ustedes leen algo, le interpretan y lo escriben sin temor a equivocarse. Y si equivocan, lo enmiendan. Sí, y si en la enmienda todavía necesita mayor precisión, lo precisan. Pero esa es la idea. Utilizar las abstracciones para interpretar las cifras. Sí, así como los compañeros sin problema dijeron que la práctica médica es un productor de sepsis, y luego conversando, al parecer no están así. Bueno, vámonos precisando, pero esa es la manera, es decir, vamos, nos lanzamos, ponemos, afirmamos cosas y las vamos mensurando al punto de dejarlas de la mejor manera, adecuadas a la situación científica real. Y claro, el objeto de estudio. Entonces, todo lo que hacemos como sujetos, como intelectuales, lo metemos al objeto de estudio. ¿Qué significa eso? Armar un discurso. ¿Qué significa formalización de un discurso? Siempre que a usted le dicen formaliza, ¿qué le dicen? Pon en blanco y negro. Si yo te digo que te amo, le dirán ustedes a su amada o a su amado, y no lo firman, no formalizan. Sí, porque las formalidades son ineludibles. Solo quiero tu amor, pero matrimonio no, dice la canción, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, es algo que se va imponiendo. Pero en investigación, la formalización es clave. Si usted no tiene en blanco y negro su discurso y solo lo tiene oral, no sirve. Tiene que ponerlo en blanco y negro y acreditado, es decir, citado. En otras palabras, en concreto sensible. Concreto escrito sensible que yo lo puedo leer, lo puedo grafiar, lo puedo oralizar. Ese es el punto. Y entonces, esa es una de las condiciones del marco teórico. Ya, ese es el punto más general que debemos considerar. Y entonces, de ese concreto sensible que acabamos de ver en el último tramo de la diapo anterior, y objeto de estudio, se produce una trama. ¿Por qué? Porque usted viaja hacia un marco general, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora en estos tiempos, que es la abstracción inicial, ¿no es cierto? Estamos haciendo grandes aproximaciones y yo que tengo unos kilómetros más de recorrido que ustedes, bastantes kilómetros más, les voy diciendo, ¿no? Y entonces cierren aquí, ¿qué les parece esto?
abran acá, esto no corresponde, ya se salieron del tema, ya se fueron a otro lado. Ah, porque claro, por eso mismo soy profesor y soy tutor, porque tengo ya horas de recorrido. Pero ustedes están en esta abstracción inicial, y vuelvo a insistir, sin amilanarse, sin quedarse implícitos. Ustedes hacen abstracciones iniciales. Van entendiendo a su manera. Nadie les va a decir que no. Nadie les va a contradecir. Nadie les va a decir que por ese camino no es. Nadie va a decir que ese punto de vista no es correcto porque el punto de vista se respeta. Sí, aquí no vamos a irnos contra el punto de vista de cada uno de ustedes, sino sobre la base del punto de vista de cada uno de ustedes, vamos a armar un marco teórico, respetando la cosmovisión. Y si en el grupo hay varias cosmovisiones, pues tendrán que enfrentarse hasta que una de ellas o haya un acuerdo, una mixtura, o una de ellas salga hegemónica y se imponga. Es que ese es eso. Si no entran en esa discusión, prácticamente no hay discusión teórica. Y para hacer investigación partimos de eso. No podemos hacer afirmaciones como en lo cotidiano hacemos. Si le vi en apariencia a mi novia besándose con mi mejor amigo, yo ya afirmé. Y la apariencia no es prueba de verdad. Porque la apariencia es solo eso, apariencia. Me puedo equivocar. Juzgar esa escena que... Entonces, esa apariencia ya no tiene el mismo efecto que la apariencia en el mundo vulgar, en la cotidianidad, en el hombre común, donde coge y le mata al mejor amigo porque le vio en esa escena. Porque la apariencia, lo sensible, es lo único que tiene en su cabeza. ¿Ya? Y nosotros ahora estamos replanteando a un marco teórico que sea una serie de pensamientos que nos permiten hacer abstracciones de la realidad en base a lecturas y ordenamientos teóricos. Y como estamos comenzando, pues, somos avesados, somos audaces, decimos y después retrocedemos, maduramos y vamos construyendo un marco teórico. Claro, no nos vamos a demorar toda la vida, pero allí estamos armando un marco teórico general, con generalidades. Luego, vamos delimitando ese objeto de estudio. Y vamos construyendo un marco teórico particular. Y se hace particular porque se delimita. ¿Sí? Cuando estamos trabajando un marco teórico particular, entonces es cuando estamos delimitando el objeto de estudio. Y cuando lo estamos haciendo específico, no está pintada esa parte aquí, capaz que debería estar aquí. Sí, porque es general, particular y específico. Es cuando estamos hablando de nuestro estudio, de nuestro objeto de estudio. Estábamos hablando el dónde y el cuándo. Eso es particular al sitio, al colegio, a los meses, ¿ya? Y decimos, nunca antes hubo casos, nunca antes se registró casos en esta escuela, y este estudio es el primero en su data. Perfecto. Entonces, estos tres elementos, ¿sí?, nos llevan al planteamiento del problema. Aquí no está, como yo les expliqué, que debemos hacer los datos, que después del respaldo teórico, sino aquí está la pregunta. Ya, ustedes están en grado y están, en algunos casos, quizás en la mayoría, comenzando con esta experiencia de investigación, pero es por ahí. Es por ahí que yo leo, me informo, consulto, organizo el problema y entonces planteo el problema. Y el problema, lo que más me interesa es la pregunta. Pero la pregunta no sale de la manga, la pregunta sale de la lectura. Yo tengo respaldo en datos y teóricos para sustentar, defender mi pregunta. Ya, por un lado. Y por otro lado, esta pregunta, ya van a ver, cuando veamos la hipótesis, tiene íntima dependencia de la pregunta de investigación. Mientras
La pregunta de investigación es, como dice, una pregunta. La hipótesis es una respuesta. Entonces, por ahí algún grupo presentó la hipótesis como pregunta. Yo sé que algunos la utilizan así, pero ahí hay un error metodológico. Entonces, vamos a manejarnos la pregunta, perdón, el planteamiento del problema como pregunta y la hipótesis como respuesta. Y entonces, bueno, faltan 5 minutos. Yo creo que vamos a quedarnos ahí. Seguiremos, ¿no? Seguiremos con la presentación. La próxima semana ustedes hacen las 3 presentaciones. Yo sigo con la presentación y ustedes empiezan a formalizar, a organizar las consultas bibliográficas, que todavía es una consulta, no es un marco teórico, ¿no? Porque el marco teórico lo vamos a ir construyendo a partir de lo que ya voy diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí vamos a llegar. ¿Alguna pregunta? Doc, una pregunta. ¿La exposición sobre las citas es para mañana o para la próxima semana? De los 3 compañeros que aceptaron hacer las presentaciones, ¿creen que pueden presentar para mañana o les dejamos para la próxima semana? Para mañana creo que sí estaría bien, Doc. Bueno, entonces, por decisión unánime, mañana hacemos las presentaciones. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Creo que hemos avanzado bien. Hay un mejoramiento importante, interesante. Nos vemos mañana en el PA, entonces, para las presentaciones. Si no hay pregunta o comentario, por favor, nos despedimos y nos vamos. Listo, Doc, gracias. Gracias, Doc. Gracias, Hasta Doc. luego. Hasta mañana, pues. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta mañana. Gracias, Doc. Hasta mañana.